Hola, buenos días, ¿cómo están? Este, este video es sobre la incapacidad de muchas personas, la mayoría de las personas, de tener complejidad de pensamiento, de la incapacidad de no poder pensar de una forma multidimensional. ¿Sí? Hay un neto pensamiento lineal que no permite a las personas integrar la serie de vivencias y experiencias que tienen de una forma congruente que logre una mayor comprensión de sí mismo y del mundo. ¿Sí? Se nos ha enseñado que para conocer debemos dividir, para saber debemos analizar, diseccionar, pero no volvemos a juntar, no volvemos a integrar el conocimiento. Entonces logramos personas que en el aspecto educativo tienen un profundo conocimiento de su propia rama y campo, pero que ese mismo conocimiento les aísla en ese campo y en esa rama y no logran integrarlo a un todo. Entonces, esto ya es una cuestión generacional donde por generaciones hemos estado dividiendo, diseccionando, aislando los objetos, las ideas, los pensamientos, las creencias para comprenderlos, ¿sí? En vez de integrarlos. ¿Sí? Es algo interesante. Esto en el arte marcial es evidente, en la espiritualidad también, en la academia, bueno, ni se diga. Acá tengo yo un libro que voy a agarrar, un fragmento de este libro. Es el libro de Edgar Morin. Me encanta este autor. La mente bien ordenada. Él es el vamos a decir, creador del pensamiento complejo, ¿sí? Del pensamiento complejo, de no decir o es esto u otro, la verdad o es esta u otra, no, la verdad es esta. Y él nos dice que el ser humano es un ser humano multidimensional, multifactorial, donde un ser humano es un ser complejo, es un ser cultural, es un ser político, es un ser religioso, y que dentro de esa complejidad muchas veces no hay congruencia, hay oposiciones dentro del mismo ser humano, y esas oposiciones, esos opuestos internos, en vez de generar mayor conocimiento y amplitud de miras, encierra al ser humano y lo mete en un conflicto interno donde se obliga y se forza a decidir por una verdad específica. ¿Sí? Entonces el pensamiento complejo es aquel que logra abarcar las complejidades de la vida y de uno mismo también. Entonces voy a agarrar una parte que él escogió aquí del libro de Lichner-Wicks. Es un análisis que hace esta persona sobre la universidad. Es importante, sobre la educación, sobre la universidad. Dice: nuestra universidad presente forma a través del mundo una proporción demasiado grande de especialistas de disciplinas predeterminadas, por ende limitadas artificialmente, mientras que una gran parte de las actividades sociales, como el desarrollo mismo de la ciencia, pide personas capaces a la vez de un ángulo de visión mucho más amplio y de una focalización en profundidad sobre los problemas y progresos nuevos que transgredan las fronteras históricas de las disciplinas. Sí. Nuestra universidad presente forma una proporción demasiado grande de especialistas en disciplinas determinadas. Especialistas en disciplinas determinadas. Hace muchos años tuve la oportunidad de ir a una conferencia de Carlos Castaneda. Y en una parte de la conferencia mencionaba que el ser humano, que él conocía a un profesor en la Universidad Autónoma de México, que era un gran profesor de filosofía,
pero que como persona dejaba mucho que desear, era un completo pendejo. Sí, así decía. Y decía, ¿cómo es posible que el tanto conocimiento vuelva tan pendejo a alguien? Y yo lo creo. Yo creo que la hiperespecialización en una cierta disciplina no estoy diciendo que sea mala, sin embargo, te tiende a aislar frente a otras percepciones y facetas del mundo que son importantes y de uno mismo. Como yo les decía, en las artes marciales pasa eso. ¿Sí? Empiezan a estudiar una disciplina determinada, se hiperespecializan en esa disciplina y se vuelven unos completos pendejos. Pendejos en relación a otras disciplinas y a otras creencias y a otros puntos de vista, sobre todo. ¿Sí? A otros puntos de vista. En las religiones pasa lo mismo. Se fanatizan con el cristianismo y entonces todas las demás religiones son una estupidez, son una herejía. ¿Sí? Se fanatizan con el Islam y entonces el cristianismo y el budismo, bla, bla, pues no, están mal, no saben ni lo que están hablando. Entonces es la hiperespecialización en la espiritualidad también y sobre todo en la formación ya de instituciones religiosas, porque cuando uno se hiperespecializa en algo, uno forma instituciones que entonces promueven la verdad última y nada más que la verdad, y sobre todo la única verdad. Entonces todas las demás creencias religiosas, culturas, modos de ver el mundo, etcétera, son excluidos por ser falsos. Y ahí es donde se elimina el pensamiento complejo. Y es donde yo creo los seres realmente suman a su ignorancia. ¿Por qué? Porque no se abren a otras experiencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben demasiado de una cosa. Sí. Y no estoy diciendo que no te especialices en algo. Especializarse, de hecho, es excelente. Hiperespecializarse incluso también. Pero para después integrar los demás conocimientos del mundo, no para excluirlos. Entonces yo invito a que tengan pensamiento complejo, a que abran la mente, y a todas aquellas personas que son eruditas en sus propios campos, que observen cómo su erudición los ha aislado del mundo, los ha aislado de otras creencias, percepciones, puntos de vista, o en su defecto y al revés, los ha integrado al mundo, los ha integrado a la naturaleza de las cosas, a las diferentes culturas, opiniones, creencias de otras personas, de otros grupos humanos, de otros países, etc. ¿Sí? Hay que hacer una observación muy crítica de si mi conocimiento me ha vuelto un pendejo o mi conocimiento realmente me ha abierto a otras experiencias. ¿Ok? Por cierto, déjenme comentarles que voy a estar en España el 14 de marzo en Villarreal, dando una conferencia. Déjenme abrirlo para mostrarles. Bueno, para no mostrarles, sino decirles. Dice EMC1, primer encuentro multicódigo, 14 de marzo del 2019 en Villarreal, Spiritual Hub del Mediterráneo, en encuentros multicódigos. Dice, se los leo, es interesante lo que voy a participar. Dice, las personas damos respuesta a las grandes preguntas a través de códigos dispares. Lo que está hablando. Diferentes idiomas que nos sirven para interpretar la realidad que nos envuelve. Las aproximaciones científicas, religiosas, matemáticas, musicales, etc., muestran distintos aspectos de la realidad última, pero cada una dentro de sus propios límites. Cuando nuestra mente se expone abiertamente a múltiples códigos, el pensamiento complejo, además que curioso, porque de veras no hice este video con esto en mente, ¿eh? O sea, yo quería hablar del pensamiento complejo y abro esto para invitarlos, y es eso, es la conexión. Cuando nuestra mente se expone abiertamente a múltiples códigos, los límites empiezan a desvanecerse, claro.
Encuentros multicódigo, dice, es el foro en el que escuchamos las aportaciones de grandes conocedores de la ciencia, la filosofía, la religión, las matemáticas, la cibernética y a virtuosos de cualquier otro código que nos aportan una perspectiva enriquecedora para conocer la realidad última. A través de cortas intervenciones en forma de presentaciones, entrevistas o ejercicios, aprenderemos, experimentaremos y ampliaremos nuestra perspectiva, ¿sí? En el primer encuentro estará dedicado a reflexionar sobre la naturaleza de los diferentes códigos, bajo el título Palabra. Exploraremos cómo las distintas religiones, disciplinas científicas, políticas, filosóficas y comunicativas se convierten en lenguajes creados para describir el universo, cada uno desde una perspectiva única. Dice, el orden del día va a empezar a las 9 de la mañana, empieza con biología y por ejemplo, para que vean quién van a estar, ¿no? Dice, acerca del MC, la palabra Enric Lladó, consultor y escritor. Habrá una pausa, luego el código de la geometría sagrada, Jaime Buigas, arquitecto y divulgador. El lenguaje de la vida, Oihan Aviega, bióloga y doctora en neurociencia. La palabra en la Biblia, Jaime Villarroig Martín, doctor en filosofía y diplomado en teología. Juan Carlos Viscoso Corbel, licenciado en exégesis bíblica por el Pontificio Instituto Bíblico. Aquí entro yo después. El código de la violencia y la paz y sus aprendizajes, Bruno Orozco, maestro de artes marciales y escritor. El lenguaje del citar, charla concierto, Fernández Díez, indiólogo y orientalista. Y conferencia de clausura de filosofía de la palabra, doctora Amelia Valcarel, catedrática de la filosofía moral y política. Y luego ya viene la clausura oficial, José Benilov, alcalde de Villarreal, parece que es, digo, perdón si me equivoco. Sí. Entonces, dice, este primer encuentro tendrá lugar en Villarreal, enclavamiento estratégico por su profunda tradición espiritual, que lo convierte en un potente polo de atracción para muchos buscadores. La jornada tendrá lugar en las instalaciones de la UNED Villarreal. La entrada es libre, pero las plazas son limitadas, por lo que es necesario reservar plaza. Encuentros multicódigo, 14 de marzo en España. ¿Sí? Ahí voy a estar participando. Amigos españoles, pues nos vemos por allá en la conferencia. Suerte.